Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y pruebas saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y hoy los estaré acompañando en la clase número 3 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, en esta clase vamos entonces a aprender todo lo referente con el tema llamado enlace químico. Entonces, este enlace químico son todas las fuerzas, todas las atracciones que tienen los átomos entre sí para mantenerse unidos. Entonces, vamos a tener dos tipos de estos enlaces y también de estas fuerzas. La primera de ellas son las fuerzas intramoleculares, que son las que podemos observar en la imagen, es solamente un ejemplo. Estas van a suceder en el interior de la molécula, quiere decir dentro de ella. Por ejemplo, se forman enlaces iónicos, metálicos, covalentes o covalentes coordinados principalmente. Esas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico, es decir, una transformación de esos elementos que luego van a ser compuestos. Entonces, estas fuerzas, por lo tanto, van a ser las que van a determinar las propiedades químicas de las sustancias. Como segunda fuerza tenemos las fuerzas intermoleculares, quiere decir que se encuentran o se producen entre las moléculas. Entonces, estas van a actuar sobre distintas moléculas o iones y van a hacer que estos se atraigan o se repelan, es decir, todo esto que tiene que ver con las cargas positivas y las cargas negativas de lo que hablamos la clase pasada. Estas fuerzas son las que van a determinar las propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación o los estados de la materia sólido, líquido y gaseoso. También podemos hablar acerca del punto de fusión, de ebullición, la solubilidad, entre otros cambios. Vamos entonces a continuar con este tema del enlace químico, hablando primero acerca de unos parámetros moleculares, es decir, una serie de reglas que tenemos que seguir y que debemos entender para finalmente comprender cuál es el uso del enlace químico y cuáles pueden ser sus aplicaciones dentro de la vida cotidiana. Entonces, antes de sumergirnos en estos conceptos, vamos a hablar acerca de la polaridad, cuando una molécula es apolar y cuando es no polar o apolar, y cuáles son sus definiciones. Bueno, entonces antes de comenzar a entender y a comprender lo que es un enlace químico, debemos entonces saber algunos parámetros o reglas moleculares, es decir, todo lo que tiene que ver con las moléculas, para entonces poder adentrarnos en el tema. Vamos entonces a comenzar con las moléculas polares y apolares, es decir, el tema llamado polaridad. Entonces podemos decir que la polaridad es una propiedad de las moléculas que va a representar la separación de las cargas eléctricas dentro de la molécula. ¿Cuáles cargas eléctricas? La carga positiva y la carga negativa. Todo esto según el número y tipo de enlaces que posea, ¿quién? La molécula. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo para comprender los conceptos, para que nos quede un poquito más claro la definición de la polaridad. Entonces, pónganse a pensar por qué el agua se mezcla homogéneamente, es decir, se mezcla bien, solamente podemos observar una fase cuando el agua se mezcla con el alcohol y no es capaz de fusionarse o de mezclarse con el aceite. Entonces, vayan pensando en esa respuesta, es una pregunta para ustedes. Entonces, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la solubilidad. Es una propiedad física que se relaciona directamente con la polaridad de las moléculas. Entonces, todo este cuento de la polaridad tiene que ver con la solubilidad, es decir, qué tan capaz es una sustancia de disolverse en otra. Más adelante, cuando retomemos y cuando empecemos a ver todo este tema de la solubilidad, les explicaré más a fondo las sustancias que interactúan para formar una mezcla, pero entonces por ahora debemos solamente tener en cuenta de que la solubilidad es una parte importante para que una molécula sea polar o no polar. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos conceptos. Entonces, el enlace entre dos átomos o más átomos puede ser polar o apolar. ¿De qué va a depender todo esto? Del tipo de átomos que lo conformen o que
o que hagan parte de esa molécula. Entonces debemos tener algo muy en cuenta. Si los átomos son iguales, el enlace será apolar, ya que ningún átomo atrae con más fuerza los electrones. Entonces todo eso tiene que ver con la electronegatividad. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de una propiedad periódica llamada electronegatividad, que era la capacidad de un electrón que está presente en una molécula, tener esa capacidad de atraer a los otros electrones de los demás átomos. Entonces, el enlace apolar va a ser cuando los dos átomos en cuestión sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, en la imagen podemos observar un enlace entre el hidrógeno y otro enlace entre el hidrógeno y el flúor. Recordemos que ambos son elementos de la tabla periódica y que H y F son sus símbolos químicos para el hidrógeno y para el flúor. Entonces, el enlace HH, el primero que tengo en la imagen a la izquierda, entonces el enlace HH va a ser una molécula apolar, porque los átomos en cuestión que me están formando esa molécula son de las mismas características, es decir, de la misma naturaleza. El hidrógeno siempre va a seguir siendo hidrógeno y por lo tanto van a seguir conservando sus propiedades, estén de manera solitaria o estén haciendo juego en otro compuesto o en otra molécula. Pero entonces, si tenemos el caso contrario, es decir, si los átomos son diferentes, el enlace va a estar polarizado, es decir, que voy a estar hablando de un enlace y de una molécula polar. Entonces, ese enlace va a estar polarizado hacia el átomo más electronegativo, es decir, al que tenga más capacidad de robar, de captar electrones, ya que será el que atraiga el par de electrones con más fuerza, es decir, con más afinidad. Recuerden ese dicho que dice que los polos opuestos se atraen. Entonces, los electrones que estén por ahí solitos, como esperando a que los atraiga ese elemento que es más electronegativo, entonces ese átomo va, digamos, a aprovechar esa oportunidad de traerlo para formar algo que se llama la regla del octeto, que más adelante se las voy a explicar. Vamos a considerar entonces estos dos ejemplos, el de la molécula de HH y la de HF, es decir, la de hidrógeno y la de flúor. Y entonces vamos a hacer una serie de comparaciones y también les voy a explicar qué significan esas ecuaciones de arriba. La ecuación y la diferencia que tenemos con el HF y también qué significa esa flechita roja. Entonces, en este ejemplo vemos que el enlace HH, ningún átomo es más electronegativo que el otro. Por lo tanto, el par de electrones no se polariza, es decir, que va a ser entonces una molécula apolar. Y podemos decir que el momento dipolar es 0. Entonces, eso es lo que va a significar esa ecuación de arriba, que ese momento dipolar, que está representado con este símbolo, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ningún átomo, es decir, el hidrógeno no va a atraer a otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque son iguales y porque su electronegatividad es igual. Bueno, entonces, ahora, con el enlace HF, el flúor va a ser más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, el par de electrones se va a sentir atraído hacia el flúor. ¿Por qué es más electronegativo? En la tabla periódica recordemos que la electronegatividad es una propiedad periódica y que la podemos encontrar con un valor cuantitativo en la tabla periódica. Para el hidrógeno la electronegatividad es de 2,2 y para el flúor es alrededor de 3,98. En otras partes lo redondean a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso el flúor es el elemento químico más electronegativo que tiene la tabla periódica porque tiene el valor de electronegatividad más alto. Ahora, podemos representar esta polarización del enlace por medio de una flecha, que siempre va a apuntar hacia el átomo más electronegativo. En el caso del enlace de HF, el momento dipolar es diferente de 0. Entonces, esta flechita roja que tiene arriba el enlace HF significa de que el flúor es más electronegativo que el hidrógeno y que por lo tanto le está atrayendo esos electrones para completar su estructura, la estructura del flúor. Entonces,
¿Qué es el momento dipolar? ¿Por qué es cero en HH y por qué es diferente de cero en HF? Esta, la simbología que está arriba de la flechita roja quiere decir de que ese momento dipolar que está representado con ese símbolo va a ser diferente de cero. Ese igual con esa rayita en la mitad es el símbolo para decir que algo es diferente de otra cosa. Entonces el momento dipolar va a ser la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos. Entonces, ¿por qué en HH va a ser igual a cero? Porque recuerden que como son iguales, que como ambos átomos son iguales, no va a haber ninguna fuerza de atracción. Por lo tanto, ese momento dipolar, esa fuerza de atracción va a ser igual a cero. Ahora, como el enlace HF está compuesto de dos átomos diferentes, entonces el momento dipolar va a ser diferente de cero, porque sí va a haber una fuerza de atracción entre ellos, que obviamente va a tener más tendencia hacia el flúor, ya que es el elemento químico más electronegativo de la tabla periódica y en este caso más electronegativo que el hidrógeno. Listo, vamos entonces a ver por medio de este ejemplo del dióxido de carbono, CO2, es un compuesto, es una molécula que está compuesta por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, así como lo podemos observar en la imagen. El dióxido de carbono es un gas que está presente en la respiración de muchos vegetales, de algunos animales y en los seres humanos. Entonces inhalamos como seres humanos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono que se libera entonces al ambiente, y ese mismo proceso lo hacen otros organismos que pertenecen a la naturaleza. Otra forma de emisión del dióxido de carbono es por medio de los carros. Entonces vamos a ver unas reglas, ¿cierto? Una regla muy importante para la polaridad. Entonces habíamos dicho que una molécula era apolar cuando los átomos eran iguales, porque no había una fuerza de atracción, es decir, el momento dipolar era igual a cero. Y que también habíamos dicho que una molécula era polar cuando los átomos que componían la molécula eran de diferente especie o de diferente naturaleza. En este caso, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, la imagen que tenemos aquí en pantalla. Pero entonces, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Diríamos entonces que esta molécula es polar porque tiene carbono y oxígeno, es decir, que son átomos diferentes. Por lo tanto, sería entonces una molécula polar, pero entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. El dióxido de carbono es una molécula lineal, así como podemos observar en pantalla, es decir, no tiene forma ni triangular ni trigonal, es decir, ni forma de pirámide, porque eso es algo que se llama geometría molecular. Dependiendo de su distribución en el espacio, en el plano cartesiano, entonces podemos saber si es polar o apolar. Entonces en este caso tenemos claro que es lineal. Entonces, donde el oxígeno es más electronegativo que el carbono. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.44 y el carbono de 2.55. Entonces podemos concluir que el oxígeno tiene más fuerza de atracción de electrones que el carbono. Recuerden que estos valores de electronegatividad los pueden encontrar en la tabla periódica. Entonces, por lo tanto, va a existir un vector dipolo orientado hacia cada uno de los oxígenos. ¿Cómo así que un vector dipolo? Los vectores dipolo son esas flechitas rojas que pueden observar en la imagen y van orientadas ¿hacia dónde? Hacia el elemento que es más electronegativo, en este caso hacia el oxígeno. Ahora, aquí es donde viene la regla que debemos tener en cuenta. Ambos dipolos van a tener igual magnitud, pero sentido opuesto. ¿Por qué sentido opuesto? Porque un oxígeno está del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Entonces esos vectores dipolos deben apuntar hacia donde está el elemento. Entonces, si sumamos tales vectores dipolo, se eliminarán, dando un momento dipolar igual a cero. Entonces aquí es donde tenemos que entender una cosa. Vamos a hacer la analogía con una operación matemática. Si yo tengo más 1 menos 1, es decir, que están en sentidos contrarios porque uno es más y el otro es menos,
Entonces, más 1 menos 1 me da 0, porque esos signos se van a cancelar, el más con el menos se va a cancelar y por lo tanto me va a dar 0. Lo mismo pasa acá, como los vectores dipolo están yendo hacia direcciones contrarias, entonces ese momento dipolar va a ser igual a 0. Y recordemos que les había dicho que el momento dipolar, cuando es igual a 0, es correspondiente a una molécula apolar. Entonces aquí debemos tener muy en cuenta de que cuando los vectores dipolo se eliminen, es decir, de que un momento dipolar igual a 0, entonces esa molécula va a ser apolar, no importando si en su estructura tiene varios átomos de diferente naturaleza o de diferentes propiedades. Ahora, ¿por qué es importante la polaridad en química? Porque en esta área se dice que lo semejante se mezcla con lo semejante. En química yo no puedo mezclar y realmente en la vida cotidiana yo no puedo mezclar algo que es diferente, ¿cierto? Tiene que ser lo semejante con lo semejante. Volvamos al ejemplo de el agua con el aceite. Aquellas sustancias polares tienden a mezclarse entre sí, mientras que las apolares prefieren mezclarse con sustancias apolares, es decir, lo semejante con lo semejante. El aceite es una sustancia apolar y podemos verificar esto al mezclar aceite con agua, y el agua es una sustancia polar, entonces sustancia polar con apolar no se va a mezclar. Ejemplo de la vida cotidiana, agua con aceite. Entonces tenemos el vaso de agua, le echo una cucharadita, un poquito de aceite, y ¿qué va a pasar? Toda la cantidad de aceite que yo eche no se va a ir al fondo, sino que va a permanecer en la superficie del agua, es decir, de que no se va a mezclar. Entonces, yo puedo hacer un proceso de agitación para que se mezcle, y sin embargo, esto no va a suceder porque las moléculas, las partículas de aceite siempre van a quedar en bolita. Hagan el experimento en casa. Va a quedar como en bolitas, entonces van a ser bolitas que se mueven rápidamente en el agua, y cuando yo dejo de agitar, esas moléculas van a reposar y nuevamente se van a ir a la superficie del vaso con agua. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema de la polaridad. Entonces ahí se van a generar en el agua y en el aceite dos fases, es decir, que no va a existir la misma polaridad y por lo tanto no se van a mezclar. Bueno, entonces ahora sí vamos entonces a continuar hablando acerca de estos parámetros moleculares, hablando acerca de las fuerzas intermoleculares. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de uno de los parámetros moleculares llamado fuerzas intermoleculares. Vamos entonces a empezar. Recordemos que las fuerzas intermoleculares son las que se encuentran o las que se producen entre las moléculas o dentro de ellas. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de uno de los tantos parámetros moleculares en cuanto a fuerzas intermoleculares se refiere. Vamos a entonces hablar acerca de los estados de agregación de la materia, que es un tema que ya habíamos empezado, también del punto de fusión, el punto de ebullición y de la solubilidad. Entonces recordemos que la materia puede pasar o puede generarse un cambio físico a partir de tres ítems, del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso, y que cada uno de esos estados va a tener unas características específicas para la materia. Entonces, como un ejemplo, el ejemplo más global, el solvente universal, que es el agua. Entonces, el agua en estado sólido puede ser el hielo, también aplicándolo más a la naturaleza, entonces cuando el agua es nieve. Bueno, entonces en el estado líquido puede ser agua lluvia o el agua que nosotros utilizamos para nuestro consumo, el agua de los ríos, en estado líquido el agua de los mares. Y en estado de vapor, es decir, el vapor de agua, el estado gaseoso, entonces vamos a tener la condensación de las nubes. Entonces, esto en cuanto al estado, a los estados de la materia. Cuando empecemos a ver solubilidad, les voy a explicar más a fondo cuáles son las vertientes o los puntos de comparación que hay entre un estado y otro. Vamos entonces a continuar con el punto de fusión.
Se le llama punto de fusión al grado de temperatura en el cual la materia en estado sólido se funde, es decir, que pasa al estado líquido. Esto va a ocurrir a una temperatura constante, es decir, que no pare la temperatura, que se mantenga en ese valor. Y es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué quiere decir intensiva? Significa que no depende de su masa o de su tamaño, porque la temperatura al alcanzar este estado siempre va a ser la misma. Entonces, no importa si la materia como tal que vaya a tener un proceso de fundición, entonces sea grande o sea pequeña, esa temperatura siempre va a estar constante y siempre va a ser la misma, no importando si el tamaño de ese cuerpo es grande o es pequeño, siempre y cuando obviamente tenga la misma naturaleza. Ejemplo. Entonces, si vamos a fundir un metal, si vamos a aplicarle temperatura a un metal para fundirlo, por ejemplo, al hierro, para fundir hierro, entonces no importa si la barra de hierro es larga o es corta, porque eso va a seguir siendo una barra de hierro. Entonces, la naturaleza de ese cuerpo no va a cambiar. ¿Qué sí va a cambiar? El tiempo de exposición, porque obviamente no se va a tardar lo mismo en fundir una barra de hierro larguísima a una que es cortica, una chiquita, ¿cierto? Pero entonces el punto de fusión siempre va a ser el mismo. Si por ejemplo me dicen el punto de fusión de X cuerpo es de 1000 grados centígrados o de 1000 grados Celsius, entonces no importa si ese cuerpo es muy grande o es chiquito, siempre va a tener esa temperatura constante para llegar a ese punto de fusión y que pase del estado sólido al estado líquido. Entonces, las sustancias puras van a presentar puntos de fusión más elevados, a diferencia de las sustancias impuras, es decir, las mezclas, una variedad de mezclas de varias sustancias. Mientras más mezclada esté la materia, más bajo será el punto de fusión. ¿Qué quiere decir esto? De que el punto de fusión del hierro, por ejemplo, va a tener un valor específico cuando está solito, es decir, cuando la materia está pura. Ahora, si yo, por ejemplo, mezclo el hierro con carbono para hacer acero, por ejemplo, el acero es una aleación de hierro y carbono generalmente, entonces el punto de fusión va a ser mucho más bajo porque ya el hierro no va a estar mezclado con otra sustancia, sino que va a estar solito. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, cuando está en estado puro, el punto de fusión va a ser más alto y cuando está mezclado, entonces el punto de fusión va a ser mucho más bajo. Entonces, en conclusión, para que se dé el punto de fusión, todos los átomos se van a mover con mayor vigorosidad, con mayor fuerza, para que ellos vayan a poder vencer esa estructura rígida y poderse convertir en estado líquido. Por ejemplo, en la industria de la metalurgia, es decir, en la industria de los metales, los minerales y metales son fundidos para darles una forma específica antes de permitirles recobrar su solidez. ¿Qué quiere decir esto? Al enfriarse y perder el calor introducido. Entonces, en la industria de la metalurgia se recurre a este tipo de procesos para poderle dar una forma específica al metal, porque todos los metales no tienen la misma forma, sino que dependiendo de la necesidad de ese metal, la necesidad de uso, entonces yo le voy a dar la forma, pero debe ser antes de que recobre su rigidez, es decir, antes de que vuelva al estado sólido, es decir, cuando pierde todo ese calor que se le introdujo para todo este proceso de poder obtener un punto de fusión, es decir, de que esa sustancia se convierta en una sustancia líquida. Vamos a ver algunos ejemplos de puntos de fusión de algunos compuestos y de algunos elementos de la naturaleza que también, recordemos, los podemos encontrar en la tabla periódica. Entonces el punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius. Esa C significa Celsius. Es una unidad termométrica, es decir, es una unidad de temperatura. Entonces se lee grados Celsius. Entonces el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. ¿Por qué es 0 y no tiene un valor más relevante? Porque el agua generalmente va a estar en estado líquido. Entonces, si el punto de fusión me dice a mí como definición que es el paso de una sustancia de
del estado líquido al estado sólido, entonces no va a aplicar para el agua, porque el agua generalmente se encuentra en estado líquido, por lo tanto su punto de fusión va a ser igual a 0 grados Celsius. Ahora, el punto de fusión del cobre, Cu, lo que está entre paréntesis son los símbolos químicos de dichos elementos. Entonces el punto de fusión del cobre, Cu, es de 1085 grados Celsius. El punto de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. Ahora, el punto de fusión del oro, Au, como símbolo químico, es de 1064 grados Celsius. El oro es un metal que se puede obtener por el método de la minería. Entonces es un metal que es natural, es decir, no es sintético, no es fabricado por el hombre, es un metal que se puede encontrar en la naturaleza y se puede extraer por medio de la minería. Ahora, hay muchas técnicas para hacerle el lavado al oro, pero una de las más, digamos, utilizadas es el lavado del oro con mercurio. El mercurio se va a usar para separar y extraer el oro de las rocas o de las piedras en las que se encuentra. El mercurio, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? El mercurio se va a adherir al oro, formando una amalgama que facilite su separación de la roca. También se va a calentar la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Ahora, ¿qué es una amalgama? Son las aleaciones que el mercurio produce con otros metales. Ahora, ¿qué es una aleación? Es una fusión de varios metales para formar otra sustancia o formar otro elemento. Ahora, el mercurio es un metal plateado brillante que a temperatura ambiente, más o menos unos 25 grados Celsius, está en estado líquido. El mercurio es uno de los pocos metales, si no el único, que a temperatura ambiente está en estado líquido. Entonces, este mercurio, aparte de utilizarse para el lavado del oro, también es utilizado en termómetros, ¿cierto? Para poder entonces establecer qué nivel de temperatura tiene el cuerpo al cual se aplica el dispositivo. Por entonces, digamos que son métodos con termómetros obsoletos, porque ahora ya lo que está, digamos, surgiendo son la era digital, los termómetros digitales. Entonces el mercurio ya digamos que está mandado a recoger para ese tipo de procedimientos con termómetros. Entonces, como a temperatura ambiente está en estado líquido, si el mercurio no se encapsula, es decir, no se guarda, viene en un lugar fresco, que no le dé la luz directa del sol ni la luz artificial, entonces él se va a ir evaporando parcialmente, generando vapores de mercurio, porque recordemos que cuando un elemento se evapora quiere decir que está formando un vapor, ¿cierto? Un gas. Entonces estos vapores van a ser demasiado tóxicos y van a generar grandes afectaciones a la salud de las personas o de los organismos que puedan estar en exposición a estos vapores de mercurio. Listo, el punto de fusión de la plata tiene como símbolo químico Ag, es de 962 grados Celsius. Y por último, el punto de fusión del acero es alrededor de 1375 grados Celsius, dependiendo de su aleación. ¿Por qué no nos dieron un dato específico, sino que nos dieron un aproximado? Porque el acero se puede, digamos, fusionar, alear, que es realmente el término químico, la aleación, con otros metales para X o Y fines, ¿cierto? Dependiendo de el uso que se le vaya a dar el acero, es la aleación que se le va a aplicar a este compuesto. Entonces, generalmente el acero es una aleación de hierro y carbono, que es una aleación en química, una fusión, una mezcla de varios metales. Entonces, los elementos que se pueden agregar aparte del carbono son el cromo, el molibdeno o el níquel. Esos también son elementos químicos que podemos encontrar también en la tabla periódica y que en la industria de la metalurgia también van a tener unas participaciones importantes en la formación de otros compuestos. Listo, seguimos entonces con el punto de ebullición.
Entonces, como punto de ebullición se conoce tanto en física como en química, en estas dos áreas, a aquella temperatura a la cual la presión del vapor de una sustancia X iguala a la presión atmosférica externa. ¿Cómo así que la presión atmosférica externa? Al entorno en el cual esté ese cuerpo que va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, esto es de lo que se trata el punto de ebullición, cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso o vapor. Entonces, en la imagen tenemos un ejemplo, el ejemplo más sencillo que podemos tener, y es cuando ponemos a hervir el agua para hacernos cualquier bebida, ¿cierto? Un tinto, una aromática, lo que sea, ¿cierto? Aplicando punto de ebullición a la vida cotidiana. Entonces, ponemos a hervir el agua, entonces cuando está hirviendo, cuando está con burbujas, entonces decimos que esa agua que pusimos ahí a hervir ya llegó a su punto de ebullición. Hay que tener en cuenta de que una vez alcanzado el punto de ebullición, la temperatura no puede ascender más. Entonces, en el caso del agua, si el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, entonces por más que usted le meta candela a esa agua, usted no va a obtener una temperatura más arriba de 100 grados Celsius. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa, el punto de ebullición va a ocurrir en unas condiciones de temperatura y presión determinadas. Además, varía de sustancia en sustancia, dependiendo de sus propiedades específicas. ¿Qué nos quiere decir todo esto? De que cada una de las sustancias de la naturaleza va a tener un punto de ebullición diferente. ¿Por qué? Porque tienen unas características físicas y químicas que también lo son. Entonces, como algunos ejemplos, tenemos el punto de ebullición del agua, que ya les había dicho que es de 100 grados Celsius, el punto de ebullición del helio, que también es un elemento de la tabla periódica, es de menos 268,9 grados Celsius. Ese menos me indica que son grados bajo cero. El del hidrógeno es de menos 252,8 grados Celsius y el del calcio es de 1484 grados Celsius. Listo, entonces, por último, vamos a hablar acerca de otra propiedad importante de las fuerzas intermoleculares y es la solubilidad. Entonces, podemos decir que la solubilidad va a ser una cualidad de soluble, es decir, de que se puede disolver, y se va a tratar de una medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse en otra. Es importante que tengan en cuenta que no todas las sustancias se van a disolver en los mismos solventes. Por ejemplo, el agua es solvente de la sal, pero no del aceite, por ejemplo. Entonces, en este tema de solubilidad debemos tener en cuenta dos conceptos, el soluto y el solvente. Generalmente el solvente es quien está en mayor cantidad y el soluto en una pequeña cantidad, así como lo podemos observar en la imagen. Si, por ejemplo, yo tengo agua con sal, el solvente va a ser el agua, es decir, la sustancia en la cual el soluto, que en este caso va a ser la sal porque está en menor proporción, se va a disolver. Entonces, soluto y solvente, soluto en menor cantidad y solvente en mayor cantidad para que pueda haber una disolución completa. Vamos a continuar entonces hablando acerca de otras fuerzas intermoleculares que debemos tener en cuenta para la comprensión del enlace químico. Bueno, vamos entonces a continuar hablando acerca de las fuerzas intermoleculares. Vamos entonces a empezar con las fuerzas de dispersión de London. Entonces, antes de hablarles acerca del concepto, quiero entonces contarles de dónde salió ese nombre. Entonces, este nombre se debe al físico teórico polaco Fritz Wolfgang. Él es polaco, pero entonces sentó sus bases en Estados Unidos. Todos sus estudios los realizó allá. Entonces, sus contribuciones fundamentales a las teorías de la química y la unión de las fuerzas intermoleculares son hoy consideradas clásicas, es decir, de que todavía son tomadas en cuenta en la actualidad. Entonces, las fuerzas de London son un tipo de fuerza que actúa entre átomos y moléculas. Entonces, esa fuerza de atracción es débil
siempre y cuando las moléculas sean pequeñas, ¿cierto? Que tengan una masa pequeña. Ahora, entre más grande sea el número de moléculas, entonces más fuerte va a ser la interacción entre ellas. Entonces, estas fuerzas de London explican cómo interactúan moléculas cuyas estructuras y átomos van a imposibilitar la formación de un dipolo permanente, es decir, fundamentalmente aplica a las moléculas apolares. Recordemos entonces que las moléculas apolares son las que tienen los mismos átomos, es decir, de las mismas propiedades y de las mismas naturaleza. Recordemos el ejemplo de el enlace HH, es decir, del hidrógeno, de que tiene un momento dipolar igual a 0 porque no hay una fuerza de atracción entre ellas. Entonces, una buena analogía, un buen ejemplo entre las fuerzas de dispersión de London y la cotidianidad son los cierres de velcro. Entonces, al presionar una cara de la tela que está recamada con ganchos y la otra con fibras, se va a crear una fuerza de atracción que es proporcional al área de las telas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el área es muy chiquita, es decir, si presionamos una cara con la otra en un cierre de velcro muy chiquito, entonces la fuerza que tenemos que hacer para luego separar esas dos caras es mínima. Entonces, una vez selladas ambas caras, debe ejercerse una fuerza que contrarrestre sus interacciones. Entonces, ¿de dónde va a salir esa fuerza? De nosotros mismos, cuando separamos ese velcro con nuestras manos. Entonces, lo mismo ocurre con las moléculas. Mientras más voluminosas o grandes sean, entonces mayor van a ser sus interacciones intermoleculares a distancias muy cortas. Entonces, otro buen ejemplo de estas fuerzas de dispersión de London son la naturaleza. Entonces, uno de los ejemplos más comunes e incluso más sorprendentes se va a encontrar en las patas de los reptiles. Estas van a ser conocidas como gecos y también este tipo de ejemplo se da en muchos insectos. Vamos a centrarnos entonces en la de los reptiles. Entonces, en sus patas van a tener una especie de almohadillas de las cuales sobresalen miles de pequeños filamentos. Entonces, por ejemplo, para subir superficies lisas o rugosas, ellos van a hacer uso de las fuerzas intermoleculares entre la roca o los cristales y los filamentos de sus patas. Entonces, cada uno de esos filamentos va a interactuar débilmente con la superficie por la que escalan ese reptil, pero dado que son miles de ellos, entonces van a ejercer una fuerza proporcional al área de sus patas y eso va a ser lo suficientemente fuerte para que permanezcan adheridas y puedan escalar. Entonces lo mismo sucede con las moléculas, tienen una atracción débil, pero cuando son varias de ellas generan una fuerza de atracción significativa, es decir, una fuerza de atracción grande. Bueno, entonces vamos a continuar con las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces, esa es una fuerza de atracción entre moléculas polares, dado que estas moléculas se van a atraer cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca del negativo de la otra. Recordemos que las moléculas polares son las que tienen diferentes átomos en su estructura. Recuerden por allá el caso que hablamos del enlace HF, es decir, del hidrógeno con el flúor, y de que tenían un momento dipolar diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque iba a haber un átomo que iba a atraer con más facilidad al otro por medio de su electronegatividad, y que en este caso el flúor iba a ser más electronegativo que el hidrógeno y por ende iba a haber un momento dipolar, es decir, un momento donde iba a haber una atracción, una fuerza de un átomo hacia otro, en este caso del flúor hacia el hidrógeno. Entonces, como dato de aplicación de este enlace HF, es decir, del hidrógeno flúor, estos dos átomos van a formar el fluoruro de hidrógeno, es decir, el HF. Entonces, este es un gas muy corrosivo que tiene grandes afectaciones en la salud cuando se inhalan sus vapores. Entonces, se va a utilizar como catalizador en petroquímica. Un catalizador es una sustancia que actúa como un acelerador o un desacelerador de una reacción química o de una transformación química. Solamente es un vehículo, ¿cierto?, de velocidad
o de desaceleración, ¿cierto? Entonces, esto no quiere decir de que vaya a interactuar con las sustancias o con los reactivos que están involucrados en esa reacción química y mucho menos con el resultado de esa reacción. Simplemente es un vehículo que me ayuda a acelerar esa reacción o a detenerla o a que se ejecute de una manera mucho más lenta. Ahora, la petroquímica va a ser entonces una rama de la química que se va a encargar de hacer derivados del petróleo. Entonces, esto lo van a convertir en unas materias primas o en elementos útiles para generar otro tipo de compuestos. También vamos a utilizar el fluoruro de hidrógeno en la obtención del aluminio y también va a ser muy utilizado en la industria y preparación de vidrio o de cristal, en el tallado y en el grabado de los mismos. Y por último, vamos entonces a tener el puente de hidrógeno, los puentes de hidrógenos. Entonces, esta clase de enlace se va a producir a partir de la atracción existente entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa. Entonces, dicha atracción se conoce como interacción dipolo-dipolo. Entonces, dentro de los puentes de hidrógeno vamos a tener también interacciones dipolo-dipolo, que fue la que les acabé de explicar anteriormente. Entonces, este dipolo va a vincular el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. Entonces, en el puente de hidrógeno se pueden vincular distintas moléculas e incluso sectores de diferentes moléculas o de la misma molécula, es decir, de que los puentes de hidrógeno pueden viajar o pueden migrar hacia una o hacia varias moléculas. Entonces, el átomo de hidrógeno va a contar con carga positiva, así como lo pueden observar en la imagen, siempre va a ser con carga positiva, es decir, con el signo más. Luego, a este hidrógeno se le va a conocer como átomo donante, mientras que a los átomos de oxígeno, de flúor o de nitrógeno van a ser conocidos como los átomos aceptores del enlace, es decir, los que reciben esos electrones. Entonces, un buen ejemplo de los puentes de hidrógeno son las hélices del ADN. Entonces, las hélices van a ser como unas espirales, es decir, esa es la morfología o más bien la estructura de la cual está compuesta el ADN. Ahora, ¿qué es el ADN? Entonces, esas siglas ADN son, digamos, la abreviación para decir ácido desoxirribonucleico, pero como esa palabra es tan larga, entonces la resumimos en ADN. Ahora, ¿qué es el ADN? Va a ser toda la información genética que van a tener los seres vivos, no importando si son de naturaleza microscópica o macroscópica. Recordemos entonces que microscópico es lo que no se puede ver a simple vista, que necesitamos un microscopio, como su nombre lo dice, para poder observar este tipo de organismos. Y macroscópico quiere decir de que sí se puede ver entonces a simple vista. Ahora, el ADN va a tener dos características muy importantes que son el fenotipo y el genotipo. Entonces, el genotipo quiere decir todo lo que tiene que ver con los genes, es decir, todas las características genéticas que nos aporta los progenitores, papá y mamá, o macho y hembra, ¿cierto? En el caso de los otros reinos de la naturaleza. Entonces, nos van a dar ese tipo de características, las características de la descendencia, para la descendencia. Ahora, los fenotipos van a ser todo el conjunto de características físicas de ese ser. Listo, entonces, para finalizar este tema del enlace químico, vamos a hablar acerca de las fuerzas intramoleculares. Bueno, vamos entonces a finalizar hablando acerca de las fuerzas intramoleculares. Vamos entonces a comenzar hablando acerca de algo muy importante en este tipo de fuerzas y es la estructura de Lewis. Entonces su nombre se debe a Gilbert Newton Lewis. Él fue un físico-químico estadounidense y se hizo famoso por su trabajo sobre la denominada estructura de Lewis o diagramas de punto. Él también es recordado por idear el concepto de enlace covalente. Entonces, desarrolló una simbología para denotar los electrones de valencia de cada átomo de la tabla periódica. Y para ello se va a colocar entonces el símbolo de cada elemento y se rodea de puntos
que van a representar a los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones con mayor fuerza energética y se van a ubicar en el último subnivel de energía. Entonces, recordemos que cuando estábamos explicando todo lo referente al átomo, entonces les decía que había un núcleo atómico y unos orbitales en los cuales se hacía la nube electrónica o la nube de electrones. De eso precisamente es que nos hablaba Gilbert Lewis. Entonces, estos electrones se van a ubicar en el último subnivel de energía. Entonces, allá es donde se va a concentrar la mayor fuerza energética. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es de que la simbología de Lewis se basa en puntos. Eso lo debemos tener muy presente, en puntos. Entonces, que yo quiero utilizar guiones o una X para representar los electrones. No, los electrones en química se representan bajo la estructura de Lewis con una simbología de puntos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En esta imagen podemos entonces observar algunos bloques de la tabla periódica. Aquí no está la tabla periódica completa, sino algunos de sus bloques. Y podemos ver de que esa simbología de puntos tiene que ver con el grupo en el que se ubica el elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a la parte izquierda de la imagen donde encontramos el grupo 1 de la tabla periódica. Entonces, tenemos al hidrógeno, también tenemos al litio, al sodio, al potasio y a los demás elementos químicos de ese grupo 1. Entonces, como es el grupo 1, solamente van a tener un electrón y así sucesivamente. Entonces, el grupo 2 va a tener 2 electrones y así hasta el grupo número 7. Entonces, podemos ver acá en el grupo número 7, que es el grupo de los halógenos. Entonces, vamos a tener 7 electrones. ¿Por qué? Porque pertenecen al grupo número 7. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con los enlaces. Entonces vamos a empezar con el enlace iónico. Bueno, entonces el enlace iónico va a estar presente en todos los compuestos iónicos, es decir, aquellos formados por la unión de un catión y un anión. Entonces, los cationes van a formar cationes aquellos elementos con baja energía de ionización. Recordemos que la energía de ionización es esa capacidad que tiene un electrón de salirse o de migrar de un átomo elemental, es decir, del átomo original, y de que en la tabla periódica va a funcionar de la parte izquierda de la tabla hacia la parte derecha de la tabla. Entonces, principalmente va a formar cationes en los metales de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica. Entonces, recordemos que los cationes son los que tienen signo positivo y los aniones son los que tienen signo negativo. Entonces, en la imagen podemos ver que el litio va a ser un catión y de que el flúor va a ser un anión. ¿Por qué lo sabemos? Porque al litio lo acompaña el más y al flúor lo acompaña el menos. Entonces, por otro lado, los elementos con alta energía de ionización, es decir, los no metales de la derecha de la tabla periódica, van a tender a ganar electrones y por lo tanto van a formar con mucha facilidad aniones al ganar un electrón. Entonces, los que tengan el signo negativo, es decir, los aniones, quiere decir los que le quitaron, los que captaron un electrón o varios electrones del otro átomo del cual forma el compuesto. Muy bien. Entonces decimos que, en conclusión, el enlace iónico se va a formar cuando un metal cede electrones a un no metal. Entonces, el metal se vuelve catión, es decir, una forma positiva. Entonces, va a alcanzar la configuración de gas noble y el no metal va a aceptar electrones y va a completar su octeto. Entonces, la regla del octeto es una de las reglas de la estructura de Lewis que nos dice de que un elemento debe alcanzar sus 8 elementos para completar toda su estructura y su configuración electrónica. Hay unas excepciones donde la regla del octeto no se cumple, es decir, de que el elemento pueda tener o pueda quedar al final con más de 8 electrones o con menos de 8 electrones. Eso sí, dependiendo obviamente de sus propiedades físicas y de sus propiedades químicas.
Entonces, la atracción entre cation y anión es una fuerza electrostática denominada enlace iónico. Es decir, entonces, que la fuerza electrostática es la que se da entre la atracción de dos átomos, para que entonces nos quede clara esa parte. Vamos a ver entonces cómo se forma un compuesto iónico. Lo vamos a hacer a partir del ejemplo que tenemos en la imagen. La formación del enlace iónico a partir de litio, Li, y flúor, F. Entonces, el fluoruro de litio, LiF, es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque va a estar compuesto por litio y por flúor. Esos elementos se han tenido que combinar para formarlo. Entonces vamos a analizar cada elemento por separado para que entendamos entonces qué es lo que pasó ahí. Entonces vamos a empezar con Li, con litio. Es un elemento del grupo 1 de la tabla periódica, por ende va a tener un electrón de valencia y va a tener una tendencia a formar cationes. ¿Qué quiere decir esto? De que va a perder un electrón, le va a ceder un electrón al otro átomo, en este caso al flúor. Entonces, si el litio pierde un electrón, va a adquirir la configuración electrónica del helio. El helio es un gas noble, también está presente en la tabla periódica y va a formar, va a formar el catión Li+, así como aparece en la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir de que adquiere la configuración electrónica del helio? Entonces, miremos que en la parte de los reactivos, es decir, en la parte izquierda de la reacción, vamos a tener una configuración electrónica para el litio 1s2, 2s1, es decir, que la Z, el número atómico del litio, va a ser igual a 3. Pero como le donó un electrón al flúor, ¿cierto? Porque el flúor es más electronegativo, entonces tiende, digamos, a jalar, a captar más electrones, entonces ya quedó con la configuración 1s2, porque le resté un electrón. 3 menos 2, entonces va a ser 1. ¿Qué quiere decir? Ese 1 fue el electrón que se le cedió al flúor, entonces va a quedar con la configuración 1s2. Es decir, que solamente va a tener 2 electrones. Ahora, ¿por qué con la configuración electrónica del helio? No es que el litio pasó a ser helio, eso no quiere decir eso. Quiere decir de que su configuración electrónica pasó a ser la del gas noble, que tiene la configuración electrónica igual. No van a ser los mismos compuestos, solamente van a tener una configuración electrónica igual cuando el litio cede el electrón al flúor. Entonces, para que no se me vayan a confundir ahí. Ahora, la F, el flúor, es un elemento del grupo 7 de la tabla periódica, entonces por ende va a tener 7 electrones de valencia y va a tener una tendencia a formar aniones, es decir, de que gana un electrón. Fue el caso del litio, el litio le cedió un electrón al flúor, y por ende, entonces va a formar aniones. Los aniones, recuerden que son los que tienen signo negativo. Entonces va a quedar con la configuración electrónica del neón. Entonces, antes de que se diera la reacción química, entonces teníamos para el flúor 1s2, 2s2, 2p5. Entonces, 2, 4 más 5, 9. Entonces teníamos 9 electrones. Ahora, pasó a tener un electrón de más, entonces ya va a tener la configuración electrónica del neón. Recordemos que no es que se haya convertido en neón, sino de que va a tener la misma configuración electrónica que el neón. Bueno, continuamos entonces con el enlace covalente. Entonces tenemos que para este tipo de enlaces la mayoría de sustancias químicas no van a poseer las características de los compuestos iónicos. Entonces aquí una conclusión, los compuestos iónicos son diferentes a los compuestos covalentes. Quiere decir de que no conducen la corriente en estado líquido o que tampoco van a poseer un alto punto de fusión. Entonces, en el caso del enlace covalente, las especies involucradas que lo forman son no metales. Entonces, cuando dos no metales se unen, comparten sus electrones, siempre intentando alcanzar la configuración del gas noble más cercano, es decir, de que cumplan la regla del octeto. Entonces, acá la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente es que en el enlace iónico entonces se ceden electrones y en el enlace covalente se comparten, porque podemos ver de que son moléculas de los mismos, que están compuestas de los mismos átomos. Por ende, el hidrógeno no le va a ceder al hidrógeno, simplemente se van a compartir. Listo. Por último, vamos a tener entonces
Bueno, entonces el enlace covalente coordinado o dativo va a ocurrir cuando uno de los átomos presenta su octeto completo y el otro necesita adquirir 2 electrones para completarlo. Es lo que les explicaba ahorita de la regla de Lewis. Entonces, este enlace obedece a la teoría del octeto. Quiere decir que los átomos se unen intentando adquirir 8 electrones en la capa de valencia, que es la última capa donde ya les había dicho se van a alojar los electrones. Entonces vamos a ver el ejemplo entre un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? El átomo de azufre se va a ligar, por así decirlo, a los 2 de oxígeno para formar dióxido de azufre, es decir, SO2. Entonces, esta liga se va a formar porque se ha establecido un doble enlace de azufre con uno de los 2 oxígenos que necesita alcanzar la estabilidad electrónica, es decir, el octeto, los 8 electrones. Entonces, el enlace coordinado va a estar representado donde el azufre comparte un par de sus electrones con el otro oxígeno. Entonces vamos a ver la diferencia en esta imagen. Entonces tenemos SO2, el átomo central que es la S representa, es el símbolo químico del azufre, y la O del oxígeno. Entonces aquí tenemos las dos diferencias entre enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado o dativo. Entonces, en el enlace covalente normal, el azufre y el oxígeno van a compartir los 2 pares de electrones aportados por ambos átomos, porque recordemos que el enlace covalente no se cede en electrones, sino que se comparte. Entonces, S y O van a compartir el par de electrones, y en la parte izquierda, donde tenemos el enlace covalente coordinado dativo, el par de electrones compartidos es aportado por el azufre. ¿Qué quiere decir eso? De que el oxígeno de la parte izquierda no tiene completado su octeto, es decir, no tiene sus 8 electrones completos. ¿Qué quiere decir eso? De que el azufre le va a tener que ceder, le va a tener que prestar 2 electrones para que ese oxígeno sea molecularmente estable y se pueda generar la molécula llamada dióxido de azufre, SO2. Listo, muchachos, esto fue todo. Espero que hayamos comprendido el tema. Les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 3, el cual es complemento de esta clase, y también la realización de los simulacros en la plataforma. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego.